Y ahora sí, ya está con nosotros Christian Mier, él es director de Reporteros Sin Fronteras Alemania. Gracias por acompañarnos. Bueno, ante todo me gustaría comentar este primer dato que estábamos viendo, esta aparente baja de un 20%, que en realidad es un número muy alto, en la cantidad de víctimas fatales, y se hacía relación a estas campañas que se han hecho. Me gustaría hablar de estas campañas porque verdaderamente han sido muy exitosas. Bueno, de una manera digo, el consentimiento, creo que algunos gobiernos, o más bien al nivel de las Naciones Unidas, hay más conciencia un poco, porque el secretario general de las Naciones Unidas ahora tiene un canal directo por nuestra iniciativa por amenazas de periodistas. Entonces, él como secretario general a veces puede intervenir más directo. Pero una explicación también es que a veces los periodistas tienen que huir también de sus propios países, y entonces ya no más existe el riesgo de ser asesinado. Claro, imagino que en países como Siria o Yemen la cantidad de periodistas que son enviados a trabajar va a la baja, ¿no es cierto? Sí, claro, países como Siria sigue siendo el país con la cifra más alta de periodistas que huían de su propio país. Entonces, eso es una explicación también porque, por la cifra más baja, pero una explicación también es, y si veamos a América Latina, que un conflicto armado en Colombia ahora está por lo menos con el respecto de la seguridad de periodistas un poco reduciendo, porque en los años anteriores siempre habíamos tenido asesinatos de periodistas en Colombia, y en este año ya no más. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Bueno, en el caso de Venezuela no hemos tenido asesinados, pero por supuesto tenemos ataques y amenazas, y eso es algo nuevo en América Latina. Eh, Este número está hablando de una reducción a la baja, estábamos comparando con el año anterior, pero para tener una visión más general, ¿qué pasa si comparamos, por ejemplo, con la década pasada? O sea, para entender un movimiento más amplio, ¿no? A través de los años, ¿qué pasa? Bueno, que el fenómeno nuevo, digo, que está creciendo es que tenemos mucho más secuestros, que tenemos una larga vista. Y eso, una explicación es que tenemos mucho más estados que ya no más funcionan, tal como México, tal como Pakistán, donde hay regiones donde el Estado no tiene el poder, y entonces el riesgo de grupos de crimen organizado, tal como México, es mucho más alto. Y eso es si tenemos la vista más larga, digo, el fenómeno nuevo, que la cifra de secuestros se creció. ¿Y cómo se encara esta problemática en México, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la participación de la sociedad en un lugar donde, como usted dice, los narcos tienen tanto poder como en muchos casos autoridades? Bueno, en México yo mismo he visto, yo hace 3 semanas yo mismo estuve a México, y como yo veo, y como nosotros como Reporteros Sin Fronteras veamos, que hay algunos programas de protección, pero muchas veces esos programas allá en México no funcionan porque el Estado muchas veces, en muchos lugares del país, es muy corrupto, y hay una cercanía con grupos de crimen organizados, por ejemplo, en regiones tal como Veracruz, y entonces un primer paso sería a reducir primero la corrupción, para que los programas de protección que existen y podrían funcionar. Y una cosa es que también creo que ahí a Europa y a Alemania hay un nuevo desafío, porque Estados Unidos ya no más sirve como un país donde periodistas amenazados de México pueden huir, y ahora entonces Alemania es más importante para periodistas que tienen que huir. La corrupción, la madre de todos los males, por supuesto, como usted recién lo señalaba. Señor Christian Mier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.